Las casas encantadas, esos lugares donde los ecos del pasado se niegan a desaparecer. Espacios cargados de una energía inexplicable, donde las paredes susurran historias de tragedia y horror. En esta ocasión, nos adentraremos en 5 relatos escalofriantes. 5 historias de casas encantadas, narradas desde la perspectiva de aquellos que las vivieron en carne propia. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría arrebatarles el sueño y dejarlos con la inquietante sensación de que quizás no estamos solos. Era el típico pueblo olvidado por Dios, de esos que aparecen en las películas de terror, con una atmósfera tan densa que parecía que el tiempo se había detenido. Con calles desiertas y un silencio sepulcral que te helaba hasta los huesos. Las pocas casas que quedaban en pie parecían susurrar historias de tiempos mejores. En las afueras, casi devorada por la maleza, se alzaba una casa antigua, una estructura que parecía desafiar el paso del tiempo. Una mole de madera carcomida y ventanas selladas con tablas. La fachada, aunque deteriorada, aún conservaba un aire de misterio. La gente del lugar la llamaba la Casa de los Susurros, un nombre que evocaba miedo y respeto, pero nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera a pronunciar su nombre en voz alta. Era como si la casa tuviera un poder sobre ellos. Yo, con la imprudencia de la juventud y una cámara en mano, decidí desafiar los rumores. Quería capturar la esencia de ese lugar olvidado. La puerta crujió como el grito de un alma en pena al ceder a mi peso. El sonido resonó en el silencio, haciéndome estremecer. El aire dentro era denso, impregnado de un olor a humedad y a tiempo detenido. Parecía que nadie había respirado allí en décadas. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo, como si el tiempo mismo se desprendiera del suelo, recordándome lo antiguo y olvidado que era ese lugar. Las partículas de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban por las grietas. Al principio, solo había silencio. Un silencio tan profundo que parecía vibrar en mis oídos. Luego, comencé a escucharlos. Eran susurros apagados, como si las paredes mismas quisieran contarme sus secretos. Susurros apagados, provenientes de las sombras, que parecían burlarse de mi presencia. Era como si la casa estuviera viva, observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí adelante, impulsado por la curiosidad. Llegué a una habitación al final del pasillo, una habitación infantil con una cuna podrida en el centro. La escena era desoladora. Los juguetes rotos y el papel pintado descolorido contaban historias de un pasado olvidado. En ese instante, sentí una presencia a mis espaldas, fría y llena de odio. Era como si algo o alguien me estuviera observando con rencor. Giré lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta, esperando lo peor. Y juro que vi una sombra moverse en la esquina, una sombra que no pertenecía a nada vivo. Era una figura oscura y amenazante. El miedo me invadió y supe que debía salir de allí. Salí corriendo de esa casa, presa del pánico, sin mirar atrás. El eco de los susurros aún resonaba en mis oídos mientras me alejaba. La emoción de mudarnos a nuestra casa nueva se desvaneció tan rápido como llegó. Al principio, todo parecía perfecto. Un hogar espacioso, un jardín para los niños, un nuevo comienzo. Pero poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los primeros indicios fueron sutiles. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se abrían y cerraban solas, la sensación constante de ser observados. Recuerdo a mi esposa, pálida como la cera, diciéndome que había visto una figura oscura al final del pasillo. Una figura que desaparecía al instante. Luego, los eventos se volvieron más intensos. Los niños se despertaban a mitad de la noche, gritando aterrorizados, diciendo que había monstruos en su habitación. Las luces parpadeaban sin razón aparente y los electrodomésticos se encendían y apagaban solos, como si una fuerza invisible se divirtiera atormentándonos. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos un fuerte golpe proveniente del ático. Subí con un bate en la mano, con el corazón latiéndome en la garganta, pero no encontré nada. Solo un frío glacial que me caló hasta los huesos y la certeza de que no estábamos solos. Finalmente, no pudimos soportarlo más y abandonamos la casa, dejando atrás todas nuestras pertenencias. Éramos jóvenes,
imprudentes, y buscábamos emociones fuertes. La idea de explorar lo desconocido nos llenaba de adrenalina y nos hacía sentir invencibles. La vieja mansión en la colina, conocida como la Casa de los Lamentos, parecía el lugar perfecto para una noche de aventuras. Su fachada deteriorada y su historia oscura la hacían aún más atractiva para nosotros. Ignoramos las advertencias de los lugareños, quienes contaban historias de desapariciones y muertes inexplicables. Nos reímos de sus cuentos, convencidos de que eran solo leyendas para asustar a los forasteros. Al caer la noche, nos adentramos en la casa, armados con linternas y una cámara de video para documentar nuestra hazaña. La emoción y el miedo se mezclaban en nuestros corazones mientras cruzábamos el umbral. El aire dentro era pesado, cargado de un silencio sepulcral que nos oprimía el pecho. Cada paso que dábamos resonaba en los pasillos vacíos, amplificando nuestra inquietud. Las risas nerviosas que habíamos compartido al principio se fueron apagando a medida que nos adentrábamos en las entrañas de la mansión. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los primeros fenómenos paranormales no se hicieron esperar. Objetos que se movían solos, susurros inaudibles y una sensación constante de ser observados. Un frío glacial se apoderó de la habitación donde nos encontrábamos. Nuestras respiraciones se convertían en nubes de vapor. Era como si la casa misma estuviera viva y respirara con nosotros. Las sombras parecían danzar en las paredes, tomando formas grotescas que nos observaban con malicia. Cada sombra parecía tener una historia macabra que contar. De pronto, escuchamos un grito desgarrador proveniente del piso superior. El sonido nos heló la sangre y nos hizo correr sin pensar. Corrimos hacia allí, con el corazón en la garganta, y encontramos a nuestra amiga, pálida como un muerto, con los ojos desorbitados por el terror. No podía articular palabra, solo señalaba hacia la oscuridad. En ese momento, supimos que teníamos que irnos, que habíamos cometido un terrible error al profanar ese lugar. La casa no quería visitantes, y nos lo estaba dejando claro. Mientras corríamos hacia la salida, escuchamos pasos pesados que nos perseguían, risas macabras que resonaban en la oscuridad. La sensación de peligro era inminente, y solo queríamos escapar de allí lo más rápido posible. Nunca imaginé que heredar una casa de un pariente lejano se convertiría en una maldición. La mansión era imponente, con una belleza gótica que ocultaba un pasado oscuro y siniestro. Desde el primer momento que puse un pie en ella, sentí una presencia, una energía invisible que me observaba, que me estudiaba. Los objetos se movían solos, cambiando de lugar durante la noche. Los cuadros en las paredes parecían observarme con ojos acusadores, como si los antiguos habitantes de la casa me reprocharan mi presencia. Las noches eran insoportables, atormentadas por susurros indescifrables y pasos que iban y venían por los pasillos. Una noche, mientras dormía, sentí un peso helado sobre mi pecho, una presión asfixiante que me impedía respirar. Abrí los ojos con dificultad y allí, flotando sobre mí, vi la figura espectral de una mujer vestida de negro, con el rostro oculto tras un velo. Sus ojos brillaban con una furia fría que me heló la sangre. A partir de ese momento, las apariciones se volvieron más frecuentes, más intensas. Intenté vender la casa, demolerla, pero nada funcionó. Finalmente, no me quedó más remedio que aceptar mi destino, vivir con el miedo constante como compañero. La soledad del turno nocturno en el edificio antiguo era casi absoluta. El silencio era tan profundo que parecía envolverlo todo, creando una atmósfera inquietante. Solo el sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, mientras las sombras se alargaban con el paso de las horas. Cada eco parecía contar una historia olvidada. Al principio no le di importancia a los ruidos extraños, a las puertas que se cerraban de golpe, a los susurros que parecían provenir de las paredes. Pensé que era el edificio quejándose por su antigüedad. Pensé que eran solo imaginaciones mías, producto del cansancio y la oscuridad. Las largas horas de vigilia podían jugar malas pasadas a la mente. Pero a medida que pasaban las noches, los eventos se volvían más inquietantes. Lo que antes parecía inofensivo, ahora me llenaba de una sensación de peligro inminente. Las luces parpadeaban sin razón aparente,
y los ascensores subían y bajaban solos, deteniéndose en pisos donde no había nadie. Era como si el edificio tuviera vida propia. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi una figura oscura al final del pasillo. Su presencia era tan real que me heló la sangre. Me acerqué con cautela, con la mano en la porra, pero la figura se desvaneció ante mis ojos. Era como si nunca hubiera estado allí. Revisé cada rincón, cada habitación, pero no encontré nada. La sensación de ser observado no desaparecía. Al día siguiente, hablé con el antiguo guardia de seguridad, un hombre mayor con la mirada cansada. Sus ojos reflejaban una sabiduría y un miedo que no podía ignorar. Me contó que el edificio tenía una historia oscura, que varias personas habían muerto allí en extrañas circunstancias. Sus palabras resonaban con una verdad inquietante. Dijo que sus almas seguían atrapadas entre esas paredes, condenadas a vagar por toda la eternidad. Era un destino que no podía imaginar. A partir de ese momento, no pude evitar sentirme observado, perseguido por una presencia invisible. Cada sombra parecía esconder un secreto. Finalmente, no pude soportarlo más y renuncié a mi trabajo, dejando atrás el edificio y sus fantasmas. La paz que buscaba no se encontraba en ese lugar. Y así culmina nuestro viaje a través de estos 5 relatos escalofriantes y misteriosos. Gracias por acompañarme en esta travesía a través del miedo y lo desconocido. Y recuerden, la próxima vez que se encuentren en una casa antigua, en una habitación oscura y solitaria o simplemente sientan un escalofrío recorrer su espalda, presten mucha atención, porque nunca se sabe cuándo el mundo de los espíritus podría estar intentando comunicarse con ustedes.